Buenos días y bienvenido a este especial de noticias con los hechos más destacados internacionales del 2014. El 4 de febrero comenzaron en Venezuela una serie de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro debido a la inflación, la delincuencia y la escasez de alimentos que aún aquejan al vecino país. Miles de venezolanos comenzaron a salir a las calles de Caracas y de las principales ciudades del país para protestar contra las políticas económicas del gobierno. El saldo de las marchas fue de 42 personas muertas, 486 heridos y más de 1.800 detenidos, entre ellos el líder opositor Leopoldo López. Venezuela se convirtió en escenario de múltiples protestas porque los ciudadanos exigen nuevas políticas económicas y libertad de expresión al gobierno de Nicolás Maduro. Las manifestaciones iniciaron el 4 de febrero en el estado de Táchira para expresar su inconformidad por la inflación y la escasez de productos de la canasta familiar como el papel higiénico y la harina. El 12 de febrero la ciudad de Caracas se sumó a las protestas frente al Ministerio Público, convocadas por los líderes de la oposición venezolana Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López, junto con los movimientos estudiantiles. La inflación, la inseguridad, la falta de oportunidades, tiene un culpable, el gobierno. El mismo día, motorizados atacaron con disparos a los manifestantes, quienes pedían que las 2 personas que habían sido detenidas en las protestas fueran puestas en libertad. Según el informe de las autoridades, este ataque causó la muerte de 3 estudiantes y 66 resultaron gravemente heridos, además de 69 personas que fueron detenidas. El gobierno no tardó en responsabilizar a los líderes de la oposición por la crisis y pidió a los entes judiciales detener a Leopoldo López. Al ciudadano jefe de la División del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que este tribunal, por decisión de esta misma fecha, acordó orden de aprehensión en contra del ciudadano Leopoldo López. Luego de 6 días de protesta, Leopoldo López se entregó a las autoridades venezolanas y fue acompañado por sus seguidores. El líder político es acusado de concierto para delinquir, incendio a propiedad pública y privada, además del asesinato de los 3 jóvenes estudiantes. El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes. Para el 27 de febrero las protestas ya habían dejado 17 víctimas. Una de ellas fue Jimmy Vargas, quien falleció en un operativo de las autoridades venezolanas. Mientras tanto, el líder opositor Enrique Capriles apoyó las protestas para hacer valer los intereses de los ciudadanos venezolanos. Se defienden intereses del gobierno, no los intereses de nuestro pueblo. Así que bueno, ese será el destino de la OEA. Ojalá que cambie un poco. El 23 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, destituyó a la diputada María Corina Machado por aceptar ser representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta atrocidad que ha cometido con sus declaraciones el señor Cabello son absolutamente nulas e inconstitucionales. Nunca he sido más diputada de ustedes, de los venezolanos, como en este momento. Al siguiente día de su destitución, a Machado le negaron la entrada a la Asamblea Nacional, lo que desató más protestas. ¿Por qué me quieren callar? ¿Por qué lo quieren hacer hoy? Porque tienen terror a la verdad y porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela. El movimiento que se originó en Venezuela y que duró 3 meses fue denominado La Salida, el cual fue calificado por el gobierno como un intento de golpe de Estado, donde adjudicaron a los líderes políticos la muerte de 39 personas, 6 de ellos agentes de la Guardia Nacional. Luego de intensas semanas de protesta, las autoridades lograron controlar a los manifestantes, aunque en el país todavía se respira un aire de inconformidad por parte de muchos de los ciudadanos. En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un comunicado dirigido al gobierno de Venezuela rechazando la encarcelación de Leopoldo López. Pero la jueza encargada del caso dijo que la ONU no debía vincularse en el proceso. Otro hecho que alteró al gobierno venezolano fue la muerte del diputado Robert Serra, quien fue encontrado muerto en su casa junto a su esposa el 1 de octubre de 2014. Por lo que el presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa aseguró que los actores intelectuales eran paramilitares colombianos, liderados por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Estoy más que seguro, están fuera del país, por las informaciones que manejo. Apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe.
La justicia venezolana capturó a 8 personas por el asesinato del diputado. Ellos son Torres Camacho alias El Poli, Fariñez Palomino alias LM, Carlos García Martínez alias Tintín, Johnny Padilla alias Orejas, Dani Salinas Antonio Vega alias El Tony y Leider Padilla alias Colombia, quien es considerado el cabecilla del grupo criminal. Leider Padilla alias Colombia fue capturado el 5 de noviembre en Cartagena y en este momento se encuentra en proceso de extradición, además de 11 personas que están detenidas por el asesinato del diputado y su compañera sentimental. El 8 de marzo a las 2:40 de la madrugada, hora de Malasia, el Centro de Control de Tránsito Aéreo de ese país reportó la pérdida total de comunicación con el Boeing 777 de Malasia Airlines. El vuelo MH370 con 238 pasajeros había despegado de la ciudad de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, pero la aeronave nunca llegó a su destino. El vuelo sigue desaparecido y aún es un misterio su paradero. Sumado a esto, se desencadenó una serie de accidentes aéreos en el mundo, incluyendo la caída de otro Boeing de Malasia Airlines derribado en territorio ucraniano por rebeldes separatistas prorrusos. Este año varios accidentes aéreos enlutaron la comunidad internacional. El 8 de marzo, el vuelo MH370 de la aerolínea Malasia Airlines desapareció de los radares cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín con 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas. La aeronave perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang en Malasia luego de 2 horas y 40 minutos de recorrido. Las primeras investigaciones apuntaban a que el avión había sido secuestrado. Se presumía que alguien en la nave había deshabilitado intencionalmente el radar y que los datos indicaban que los movimientos del avión tenían una conducta inusual. Luego de 2 semanas de investigaciones, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, en una rueda de prensa aseguró que el avión cayó en el Océano Índico, al oeste del puerto australiano de Perth. Es con profunda tristeza y dolor que debo informarles que según nuestros nuevos datos, el vuelo MH370 terminó en la zona sur del Océano Índico. Usando un tipo de análisis nunca antes usado en una investigación de este tipo, ellos han podido arrojar más luz sobre el camino que siguió el avión MH370 y sabemos que no hay palabras que nosotros o cualquier otra persona pueda decir para aliviar su dolor. Vamos a seguir prestando asistencia y apoyo. Antes de perder comunicación, el avión no transmitió ninguna señal de emergencia, de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos, por lo que cobraba fuerza la hipótesis que señalaba que el avión había sido secuestrado. La inteligencia de Estados Unidos y el primer ministro de Malasia anunciaron que fueron desconectados los sistemas de comunicación y que la aeronave alcanzó a volar durante 5 horas. Las autoridades allanaron la casa del capitán Sari Ahmad Shah, de 52 años, quien sabía cómo desconectar el radio y otros sistemas de rastreo, y en su vivienda hallaron simuladores de vuelo en donde practicaba aterrizajes lejanos de su ruta habitual sobre el Océano Índico, lo que lo puso como principal sospechoso de la desaparición del Boeing 777. La comunidad internacional se unió para desplegar un operativo de búsqueda cerca de Vietnam, en el que se han utilizado submarinos no tripulados como el Bluefin 21, de origen australiano, que buscó las cajas negras del avión a 4.500 metros de profundidad y en un área de 77.000 kilómetros del Océano Índico al oeste de Perth, pero sin resultados positivos. Sin embargo, las razones de por qué y cómo el vuelo MH370 de Malasia Airlines ha desaparecido aún es un misterio. Mientras tanto, crece la rabia y el dolor de los familiares y parientes de los pasajeros, en su mayoría chinos, que pronto deberán enfrentarse con los certificados de defunción que enviará el gobierno malayo, sin tener la mínima idea de cuál ha sido el destino de las 239 personas a bordo y tampoco las causas de la tragedia. Esta ha sido la operación de búsqueda y rescate más larga, así como la misión de investigación más difícil y costosa de la historia de la aviación. El 17 de julio otro trágico accidente enlutó al mundo. Otro avión de la aerolínea Malasia Airlines fue derribado al este de Ucrania cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Ámsterdam y llevaba a bordo 298 personas. El avión se precipitó cuando sobrevolaba la región de Donbas en el este de Ucrania, donde han sostenido intensos enfrentamientos desde abril las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos. En menos de una semana, 3 accidentes aéreos acabaron con la vida de 345 personas. El primero, el derribamiento del avión al este de Ucrania con 239 personas a bordo el 17 de julio. El segundo, el 23 de ese mes, cuando un avión de Transasia se estrelló y acabó con la vida de 47 personas. Y el tercero,
El 24 de julio, cuando un avión de la aerolínea Air Algeria desapareció en Malí y a las pocas horas confirmaron que se había estrellado con 110 pasajeros y 6 tripulantes. Otra de las tragedias que fue noticia en el mundo sucedió el 17 de abril cuando el ferry Sewol, que transportaba a 475 pasajeros, naufragó. 330 de ellos eran estudiantes de secundaria de un colegio de la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. En el accidente perdieron la vida más de 200 jóvenes. Por este hecho, las autoridades detuvieron en mayo al capitán, quien había abandonado la embarcación al momento del siniestro. En noviembre fue condenado a 36 años de cárcel el capitán y el hombre quedaría en libertad cuando cumpla 112 años. El 16 de abril de este año naufragó el ferry Sewol en Corea del Sur con casi 500 personas a bordo. Las investigaciones apuntan a que la nave se hundió por un giro brusco, realizado por un miembro de la tripulación que no era el capitán y quien no tenía las capacidades para dirigir la embarcación. Además, las autoridades revelaron que el barco llevaba una carga de 3.608 toneladas, 3 veces superior al peso máximo permitido, y tenía un sobrecupo en pasajeros y más de 180 automóviles. Para tener la capacidad de transportar el cargamento completo, la nave había sido modificada ilegalmente, por lo que perdió estabilidad. El naufragio tuvo lugar a 2 kilómetros de Buyinpun, en Corea del Sur, y de los 475 pasajeros, las autoridades solo pudieron rescatar con vida 174 personas. El equipo de rescate recuperó 300 cuerpos, pero 9 continúan desaparecidos, mientras que el gobierno coreano ordenó suspender la búsqueda luego de 7 meses de operaciones fallidas. Pido disculpas a la nación por el dolor y el sufrimiento que todo el mundo siente. Como la presidenta debía haber sido la responsable de la seguridad y la vida de las personas. La Guardia Costera continúa con las operaciones de rescate, pero debido al tamaño de la embarcación, el personal y la seguridad marítima fue insuficiente. Tras el trágico accidente fueron capturados 14 miembros de la tripulación y el capitán del barco, acusados de homicidio y negligencia grave. Las investigaciones señalan que abandonaron el barco sin importar la suerte de los cientos de pasajeros, en su mayoría estudiantes. Los sobrevivientes aseguraron que el capitán no dio la orden de evacuar, pese a tener disponibles botes salvavidas, por lo que se presume que si la orden hubiera sido dada a tiempo, más personas hubieran logrado salir con vida. Pero no solo se responsabiliza a la tripulación del accidente, también se culpó al dueño del ferry, John Byung-jun, quien era buscado por las autoridades para enfrentarse a cargos por homicidio. El 12 de julio la policía halló el cadáver del empresario de 73 años, quien al parecer se suicidó. Su esposa y su hermano fueron capturados por fraude y hasta el momento no se les ha dictado sentencia. Mi hija murió en el naufragio de ese barco. Pido justicia, que los culpables paguen por el crimen que cometieron. ¿Cuántas criaturas inocentes fallecieron? Deben pagar por lo que hicieron. El capitán del ferry fue detenido el pasado 8 de mayo y posteriormente sentenciado a 36 años de prisión, mientras los 14 miembros de la tripulación a una pena de 30 años. La fiscalía pedía pena de muerte para el capitán, pero el juez aseguró que no se demostró que Yoon Seok incurrió en homicidio, pero sí en negligencia grave que causó la muerte de más de 300 personas. El hombre quedará libre cuando tenga la edad de 112 años. Ucrania también fue noticia gracias a la guerra civil que se desató entre esa nación una vez fue derrocado el presidente Víktor Yanukovych. Tras varios días de enfrentamientos entre la capital Kiev, el jefe de Estado fue derrocado y obligado a abandonar el país. Sin embargo, el conflicto se agudizó luego de celebrarse un referendo separatista en la región de Crimea, cuyos habitantes decidieron anexarse a Rusia. Desde ese momento comenzó una guerra interna entre el ejército ucraniano y los separatistas rebeldes prorrusos que pretenden tomar el control de las ciudades de Donetsk y Lugansk. Actualmente, Ucrania vive una guerra entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos. El conflicto empezó en Kiev en el 2013 con una protesta estudiantil que le pedía a Víktor Yanukovych, el presidente en ese momento, a firmar un tratado de asociación con la Unión Europea. Las primeras protestas iniciaron en marzo del 2013, en donde miles de personas exigían la renuncia de ese gobierno. Luego de las fuertes manifestaciones, los ucranianos empezaron su disputa con Rusia el 21 de noviembre de ese año. Posteriormente formaron una coalición con la misión de reformar la economía, combatir la corrupción y guiar al país a una integración con Europa. A principios de este año, miles de personas exigían elecciones parlamentarias y presidenciales anticipadas, por lo que el 15 de enero la oposición bloqueó el Parlamento. ¡Poder popular! Las fuertes protestas se prolongaron por todo el territorio hasta el 26 de enero. Durante este tiempo destituyeron al alcalde de Kiev y al presidente, quien por medio de leyes represivas trató de controlar las manifestaciones, que se salieron de control porque aseguraban que el mandatario estaba atentando contra la libertad de concentración y de expresión.
El 16 de marzo de este año, la región de Crimea convocó un referéndum para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. En las votaciones, el 96.77% de los ciudadanos pidió volver a ser parte de la Federación Rusa y el presidente Vladimir Putin lo aceptó. Pero el gobierno de Kiev, Estados Unidos, el G8 y la Unión Europea aseguraron que este escrutinio no tenía validez. Luego de la destitución de Víktor Yanukovych, el exmandatario salió del país como un fugitivo, quien luego aseguró que temía por su vida. Al cabo de unas semanas fue elegido como presidente Petro Poroshenko, quien intensificó los ataques a los separatistas prorrusos, ya que controlaban gran parte de la región de Donbass y donde pretendían celebrar otro referéndum para anexar a Donetsk y Lugansk a Rusia. Más adelante el presidente estadounidense le advirtió a Rusia que le impondría nuevas sanciones si continúan apoyando a los separatistas. A mediados del mismo mes, las autodenominadas repúblicas de Donetsk y Lugansk declararon la independencia de Ucrania y pidieron ser anexadas a la Federación Rusa. El gobierno de Moscú dijo que iba a respetar los referéndums, aunque no realizó la sucesión como pasó con Crimea. El hecho de que Rusia no haya usado su influencia para impedir el referendo después de que el presidente Putin considerara que la consulta debía celebrarse ese día es decepcionante. Eso sugiere que no ha habido cambios significativos en la actitud de Rusia ante los esfuerzos separatistas en Ucrania que están alimentando el caos. El 6 de junio, Putin y el presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko, se reunieron por primera vez y pidieron un alto al fuego en este país, que ha visto morir a 356 personas en menos de 2 meses. El 23 de septiembre el ejército ucraniano y las milicias acordaron retirar la artillería en un primer gesto de distensión de los territorios, aunque continuaron los enfrentamientos. Para ello, el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, indujeron a Vladimir Putin a permitir el envío de drones a sus fronteras para garantizar el alto al fuego en Ucrania. Debido a los intensos enfrentamientos, Lugansk se declaró zona de catástrofe humanitaria porque no contaba con servicios como agua, luz, teléfono fijo, móvil e internet. Luego de esto, Rusia ha enviado 3 convoyes a la región con cientos de toneladas de provisiones. Según el último balance de la ONU, el conflicto ha dejado más de 4.300 muertos y cerca de 10.000 heridos. Además, casi 250.000 habitantes han huido de la ciudad de Donetsk desde el inicio de los combates, de los cuales 188.000 se han refugiado en Rusia. La Franja de Gaza también fue noticia en el mundo. El 8 de julio, Israel lanzó una de las peores ofensivas bélicas del conflicto entre palestinos e israelíes de toda la historia contra el grupo terrorista Hamas. La operación se denominó Margen Protector y dejó más de 2.000 personas muertas, la mayoría mujeres y niños. La ofensiva militar israelí, conocida como Margen Protector, que duró 50 días, dejó más de 2.000 víctimas mortales en la Franja de Gaza. De ellos, el 80% fueron civiles. La confrontación bélica comenzó el 12 de junio, luego que desaparecieran 3 jóvenes israelíes cerca de Hebrón. Posteriormente, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que los responsables eran el grupo Hamas. A los 2 días inició una masiva operación de búsqueda llamada Devolved a nuestros hermanos, donde más de 150 palestinos fueron arrestados, por lo que desde la Franja de Gaza inició el ataque aéreo contra militares israelíes. Y el 30 de junio hallaron los cadáveres de los 3 menores cerca del lugar donde desaparecieron, por lo que el primer ministro Netanyahu aseguró que harían pagar a los responsables de los asesinatos. Luego de las declaraciones de Netanyahu, el grupo islámico radical Hamas inició su ofensiva militar en la Franja de Gaza con decenas de cohetes, por lo que el gobierno israelí respondió triplicando la ofensiva aérea. Posteriormente, las autoridades revelaron que otro joven fue asesinado por extremistas judíos, que confesaron ser los autores del crimen. Actualmente estamos centrando todos nuestros esfuerzos en traer a los 3 jóvenes secuestrados de regreso a casa. Los que perpetraron el secuestro de nuestros muchachos son miembros del grupo terrorista Hamas. Las autoridades israelíes prepararon 1.500 reservistas y más de 5 decenas de cohetes, y el 8 de julio anunciaron el inicio de la operación Margen Protector, donde en menos de 8 días, 190 personas fallecieron y 750 resultaron heridas. Debido al alarmante incremento en la cifra de víctimas mortales, el Consejo de Seguridad de la ONU y los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Egipto propusieron un alto al fuego. Pero los dirigentes de Israel aseguraban que ellos solo estaban defendiendo su territorio y perseguían a los terroristas de Hamas, que por medio de túneles se estaban infiltrando a su región para atacarlos. El 1 de agosto, Hamas e Israel pactaron un alto al fuego de 72 horas para prestarle ayuda humanitaria a los ciudadanos, ya que durante los 20 días de sangrientos enfrentamientos, 1.147 personas habían perdido la vida y más de 200.000 palestinos
tuvieron que abandonar sus hogares. En menos de un mes de combates, las Naciones Unidas registraban el deceso de 1.717 palestinos y 67 israelíes. Del total de víctimas en Gaza, 1.176 eran civiles, 377 niños y 196 eran mujeres. El establecimiento de la paz en la región requiere erradicar las razones principales del conflicto palestino-israelí, como el fin del bloqueo impuesto contra Gaza y el fin de la ocupación de 50 años de los territorios palestinos. Luego de 50 días de ofensiva militar, Israel y Hamás por fin pactaron un alto el fuego indefinido. Las autoridades registraron el deceso de 2.138 palestinos, de ellos 490 eran menores y más de 10.300 personas resultaron heridas. Obama, tu política internacional de intervención en Irak estaba destinada supuestamente a proteger las vidas e intereses estadounidenses, pero estoy pagando el precio de tu interferencia con mi vida. Otro conflicto en Medio Oriente que conmovió a la comunidad internacional fueron las masacres de los yihadistas, que controlan gran parte del territorio de Siria e Irak, donde más de 3.000 personas han fallecido en el transcurso del año. La primera decapitación que el grupo Estado Islámico publicó en redes sociales fue la del periodista estadounidense James Foley el 21 de agosto, por lo que el presidente Barack Obama prometió mano dura contra los terroristas. Este crimen fue seguido por la ejecución de otro estadounidense, el reportero Steven Stoffel, donde los yihadistas encapuchados lanzaron nuevas amenazas contra el presidente Obama y reprocharon su política intervencionista en Medio Oriente. Desde hace más de 2 años, miembros de ISIS han secuestrado y trasladado a territorio sirio a cientos de extranjeros. Algunos fueron liberados, pero decenas aún continúan en cautiverio. Debido a las intensas confrontaciones entre la coalición y los yihadistas, en lo corrido del año más de 3.000 personas han tenido que abandonar sus casas en el país sirio y muchas de ellas se trasladaron a Turquía y piden apoyo de ese gobierno. Una de las noticias que más impacto tuvo en el mundo este 2014 fue sin duda la epidemia del virus del ébola, que por primera vez traspasó las fronteras del continente africano y puso en alerta a la Organización Mundial de la Salud y a las autoridades sanitarias de varios países. El letal virus se extendió en el continente africano y ya ha cobrado la vida de más de 5.000 personas y se cree que otras 15.000 están infectadas. El paciente cero de la pandemia del virus ébola fue un niño de 6 años que contrajo el virus el 6 de diciembre de 2003 en Guinea, pero la epidemia se hizo visible hasta abril, cuando ya habían muerto varias personas de 8 comunidades. Se presume que la propagación fue debido a que varios familiares que asistieron al funeral del menor se infectaron y llevaron el virus a sus comunidades. La Organización Mundial de la Salud reveló que el 20% de los casos de infección ocurren durante los sepelios, por lo que la entidad entregó nuevas guías para enterrar a las víctimas de forma segura, ya que cuando fallecen son más infecciosas. En el continente africano es tradicional tocar los cadáveres, por lo que muchas personas contraen la enfermedad, que tiene una tasa de mortalidad del 90%. Entidades internacionales como la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y la Media Luna Roja aseguran que el brote está fuera de control y necesita una reacción unificada de los países, ya que se han visto casos fuera del continente. El ébola se está viralizando, está fuera de control, pero nuestro país está preparado para asumir el liderazgo de esto. Frente a este brote, el mundo está buscando a Estados Unidos y es una responsabilidad que estemos dispuestos a involucrarnos. La pandemia ha dejado centenares de víctimas en Guinea, Liberia y Sierra Leona en África Occidental, por lo que algunos países han frenado el tráfico aéreo para evitar que llegue a su territorio la temida enfermedad. Debido a esto, el representante de los países de África del Norte ha pedido a los países occidentales que no frenen el comercio, ya que la economía de los países de esta región se han visto seriamente afectados, y asegura que en su región no hay personas infectadas con la fiebre hemorrágica. El primer caso de contagio fuera del continente africano fue la enfermera española Teresa Romero, quien atendió en el Hospital Carlos III a los misioneros repatriados de Liberia, y en donde al parecer contrajo la enfermedad porque no tenían los trajes adecuados. La enfermera atendió al misionero Miguel Pajares y su compañero Manuel García Viejo, quienes fallecieron a los pocos días. Solo la misionera sobrevivió gracias al suero experimental. La enfermera Teresa Romero superó la fiebre hemorrágica y ya fue dada de alta, pero demandaron al organismo de sanidad por el sacrificio de su perro Excalibur y por atentar contra el honor de la trabajadora de la salud, y exigen una indemnización de 300.000 euros. En Estados Unidos, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Thomas Frieden, confirmó el primer caso diagnosticado de ébola dentro de las fronteras estadounidenses, aunque ya se ha tratado otros 4 provenientes de África.
Freiden aseguró que la ciudadanía no debe temer la propagación, ya que durante varios meses se prepararon para la llegada del virus. Sabemos cómo enfrentar esta enfermedad, sabemos los protocolos y sabemos que cuando se siguen funcionan. No hay ningún país mejor preparado para afrontar el reto del ébola que Estados Unidos, y aunque incluso un solo caso aquí en casa es demasiado, el país no se enfrenta a un brote de la enfermedad. El doctor Craig Spencer, quien se encontraba recluido en un centro médico de la ciudad de Nueva York desde el pasado 23 de octubre por estar infectado con el virus del ébola, ya se curó totalmente de la enfermedad y fue dado de alta. Spencer recibió el mismo plasma que la misionera Nancy Whiteball, quien también sobrevivió al virus del ébola. Hasta el momento el ébola ha contagiado a casi 15.000 personas en África Occidental, de las cuales casi 6.000 han fallecido. El mundo también siguió paso a paso el juicio al atleta paralímpico Oscar Pistorius por el homicidio de su novia, la modelo Riva Steenkamp, el 14 de febrero de 2013. Finalmente, el pasado 21 de octubre, el Tribunal de Pretoria condenó al atleta sudafricano a 5 años de prisión. La estrella del deporte paralímpico sudafricano Oscar Pistorius se enfrentó a un largo juicio por el asesinato de su novia, la modelo Riva Steenkamp. El atleta se vio envuelto en un escándalo porque el 14 de febrero de 2013, día de San Valentín, en su casa en Pretoria fue hallado el cuerpo de su novia. Al día siguiente, el deportista fue arrestado por la policía acusado de asesinar a su pareja. El 15 de septiembre, el campeón paralímpico acompañado de su familia escuchó la lectura de cargos, donde se mostró muy nervioso y al terminar la audiencia no pudo controlar el llanto. Luego de eso se pospuso la audiencia para la siguiente semana, pero la fiscalía anunció que el cargo que se le sería imputado sería de asesinato con premeditación. La defensa de Pistorius pidió que se le fuera puesto en libertad bajo fianza y que se le concediera más tiempo para investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Steenkamp, y que de esta forma se podría mantener una defensa. Mientras se desarrollaron las investigaciones, el sospechoso estuvo bajo custodia policial, pero no ingresó a prisión. A la semana siguiente, Pistorius regresó a la audiencia que se había aplazado. En ella, el atleta le dijo al tribunal que disparó a través de la puerta del baño porque pensó que se trataba de un ladrón. De acuerdo al agente investigador de este asesinato, Hilton Botha, no se encontró ninguna prueba en donde se pudiera desmentir el testimonio del acusado, y además titubeó sobre la distancia en donde se encontraban los testigos, ya que no se sabía si hubiesen podido escuchar los gritos o las discusiones que habían sostenido. Pistorius fue dejado en libertad condicional por un juez bajo la fianza de $113.000, dándole lugar a lo que la defensa pedía en junio, aunque la fiscalía no estuvo de acuerdo con la decisión. El acusado tuvo que regresar el 19 de agosto de 2013 luego que el tribunal pospusiera la audiencia del 4 de junio. En ella se decidió que el juicio se celebraría en Pretoria entre el 13 y el 20 de marzo de 2014 y los cargos que enfrentó fueron de asesinato y violación de la ley sudafricana de control de armas. Cuando se le informó al atleta que podía obtener una cadena perpetua si se le hallaba culpable, se soltó en llanto y empezó a rezar. El 3 de marzo comenzó el juicio en el Tribunal Superior de Pretoria en contra de Pistorius, en donde se declaró inocente del cargo de asesinato premeditado, del que le acusó el fiscal. El 7 de abril, en su primer testimonio, Pistorius pidió disculpas por haber matado por accidente a su novia y nuevamente se lo dijo al fiscal al siguiente día. No hay un momento en el que no piense en nuestra familia. He intentado de poner mis palabras en palabras para escribirlos, pero las palabras jamás serán suficientes. Quiero pedir perdón. Cada mañana cuando me levanto son en los primeros en los que pienso y en los primeros en los que rezo. No puedo imaginar el dolor y la tristeza y el vacío que les he causado a usted y a su familia. El 17 de abril se suspendió el juicio y se reanudó el 5 de mayo, y el 12 la defensa de Pistorius alegó que el atleta sufría de un trastorno de ansiedad generalizada. Esto, según él, se debió a la amputación de las piernas, el divorcio de sus padres y la muerte de su madre, lo que le habría causado ansiedad, por lo que asesinó por error a su novia. Debido a esto, el fiscal pidió que se le sometiera a un examen psiquiátrico y a los 2 días la jueza lo aprobó. El 12 de septiembre de 2014, Oscar Pistorius fue declarado culpable del asesinato de su novia Riva Steenkamp y le anunciaron que podría recibir hasta 15 años de cárcel. El 21 de octubre, la jueza Tokosile Masipa justificó su decisión en la gravedad del delito, por lo que el atleta fue sentenciado a 5 años de cárcel. Por homicidio involuntario, es condenado a 5 años de prisión. El 10 de noviembre, su abogado pasó los papeles para la apelación, por lo que la fiscalía y la juez deberá atender y evaluar la solicitud de la defensa. El misterio sobre la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la localidad de Iguala el pasado 26 de septiembre no solo desvela al país centroamericano, sino que se convirtió en el detonante de una serie de manifestaciones contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento se han conocido varios testimonios de sicarios detenidos que aseguran que la policía se los habría entregado a miembros del cartel Guerreros Unidos que controlan esa región del país y los habrían matado y posteriormente incinerados. Sin embargo, aún no se conoce la respuesta oficial del gobierno mexicano sobre el paradero de los estudiantes.
El 26 de septiembre de este año en México se vivió una fuerte confrontación entre la policía de Iguala y decenas de estudiantes que le exigían a las autoridades inclusión laboral e implementos deportivos. Luego de la disputa con las autoridades, 56 estudiantes desaparecieron y 6 perdieron la vida. La primera hipótesis apuntaba a que habían sido secuestrados por la Policía Federal, versión que desmintió el Estado de Guerrero y el Gobierno Nacional. Luego de una semana de protestas, 13 de los desaparecidos regresaron a sus casas y aseguraron que se habían escondido por miedo a las represalias de las fuerzas gubernamentales, ya que algunos de sus compañeros habían sido detenidos por policías y trasladados en 5 patrullas. Después de un mes de constantes y violentas manifestaciones lideradas por los familiares de los desaparecidos, profesores y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se empezaron a expandir las manifestaciones a nivel internacional, llegando a protestar paralelamente en 54 ciudades. Estas personas exigen la liberación inmediata de los menores de edad y avances en las investigaciones realizadas por el Estado de Guerrero y el Gobierno Nacional. Durante las investigaciones, las autoridades han hallado 56 fosas comunes en Cocula, cerca de Iguala, con más de 28 cadáveres, por lo que la ciudadanía teme que sean de los estudiantes que llevan más de un mes desaparecidos. Luego de varias semanas de búsqueda, la policía capturó el 28 de octubre a 4 sicarios del cartel Guerreros Unidos, acusados de tener en su poder a los jóvenes que fueron entregados por la policía de Guerrero, de los cuales ya 30 están bajo custodia. 2 de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino. Los otros 2 detenidos son halcones informantes, también de la organización criminal. Estos confiesan haber participado como vigilantes el día de los hechos y hasta el momento sus declaraciones han sido coincidentes con el testimonio de los primeros. 2 de los detenidos aceptaron que el grupo criminal tuvo en su poder a los 43 estudiantes que fueron entregados la noche del 26 de septiembre por las fuerzas gubernamentales y además dieron una trágica noticia a los mexicanos. El fiscal anunció que los criminales confesaron que los jóvenes fueron trasladados de Iguala a un basurero en Cocula. En el viaje 15 de ellos murieron asfixiados y los otros fueron masacrados y quemados en una hoguera con llantas y gasolina durante 14 horas para no dejar rastro de los menores. El pronunciamiento del fiscal desató la indignación de los ciudadanos, quienes marcharon hasta el Palacio Presidencial de la Plaza del Zócalo, donde trataron de derribar la puerta principal, que incendiaron con cócteles Molotov. Los manifestantes exigían justicia y la renuncia al presidente Enrique Peña Nieto, quien luego de unas horas salió del país para asistir a 2 foros internacionales. Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes. Las instalaciones de la Contraloría, la Secretaría de Educación y el Congreso de Guerrero en Chilpancingo, la capital del estado, han sido incendiadas por más de 600 maestros que piden justicia y dejaron los siguientes letreros: mueran partidos políticos, nido de ratas, nos faltan 43 y vivos se los llevaron, vivos los queremos.